bienvenidas. Hola Cris, hola Ana, que te has puesto ahí, te mato, que estábamos en directo, pero bueno, aquí la naturalidad. Podría eh, haber dicho cosas horribles y al final no ha sido tan malo, ¿eh? Pues bueno, bien, bien. Nada, estamos de momento 24 personas, estábamos bastantes más apuntados, o sea que supongo que se irán conectando en estos siguientes minutos. Ahora también por YouTube nos estará también escuchando gente. Así que de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. No me entretengo, yo soy Yolanda, coordinadora de la escuela. Y bueno, vamos a escuchar hoy a Cristina Bucero, que nos va a hablar de Research. Pero antes le doy paso a Javier, el director de la escuela, que nos va a hacer una breve intro y luego ya continuamos, ¿de acuerdo? Deciros que yo sigo por el chat, estaré por ahí durante toda la charla, durante todo el evento. Cualquier duda que queráis trasladar a las personas que están hablando, las podéis poner por ahí, ¿vale? Yo las recogeré y luego al final las rescatamos todas y se las voy lanzando. O si preferís abrir la cámara y abrir el micro, pues nosotros encantados de escucharos y también de veros. Así que nada, nos vemos hasta dentro de un ratito, unos 40 minutos aproximadamente. Hasta ahora, que disfrutéis. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir y por dedicarnos vuestro tiempo. Voy a hacer una presentación muy cortita de la escuela, no os voy a quitar más de 5 minutos como máximo. Nada, bienvenida Cristina, muchas ganas de escucharte. Bueno, Muchas gracias. esta es una ilustración que tengo desde el origen de la escuela y le tengo mucho cariño. Me la hizo un amigo ilustrador que vive en Sevilla, que se llama Martín Satí, y le pedí que representase un señor Mr. Marcel y le dije que como fuente de inspiración pues podía ver las películas de mi tío, de Jacques Tati, e hizo este personajito que tiene 13 años, pero le sigue teniendo mucho cariño y me parece como muy representativo también de lo que somos. Nada, esta es la definición de la escuela. Creo que lo más relevante es lo que tenéis subrayado en negrita, a quién nos dirigimos y cómo trabajamos. Estos son nuestros tres ejes. Cuidamos muchísimo los contenidos y la selección del profesorado, cuidamos mucho la experiencia y realmente creo que el último punto es lo más relevante. Intentamos hacer una formación que trascienda el presente y que ayude en el medio y largo plazo. Nacimos en la crisis de 2010. Nuestro primer claim es la educación vista desde la responsabilidad y es algo de los que no nos hemos desviado ni un centímetro en 14 años. Hacemos formación humanista basada en los principios del diseño y con exigencia del mundo real. Vale, tengo conmigo a Ana Espejo, que es la directora del curso, que os va a explicar un poco son los mecanismos, las peculiaridades y tal, y a lo mejor en algún momento intervengo yo. Bueno, pues esa foto tiene 10 años, por lo menos 11 o 12, porque hace ya un montón que empezamos a colaborar. Y quería comentar precisamente que este curso de diseño estratégico es producto de un proceso de decantación, no solo profesional, sino también de vida, porque este programa, bueno, pues cuando lo empezamos a hacer Carmen Bustos y yo hace ya un tiempo, lo que íbamos volcando era nuestra forma de entender la profesión, pero también nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de entender la vida. Por eso no es un curso de diseño convencional, ¿no? En el que puedes ver como unas metodologías y unas herramientas, sino que eh, este curso de diseño estratégico está más enfocado a lo que es la contemporaneidad. ¿Y qué es la contemporaneidad? Bueno, pues fundamentalmente por contemporáneo entendemos no lo que es actual, no lo que está ahora mismo en este momento como tendencia sí, como tendencia, sino lo que bebe de las preocupaciones de esta época. ¿Por qué es importante esto cuando hablamos de diseño estratégico? Bueno, pues porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, con una complejidad creciente, se hace más necesario que nunca que las cosas sean necesarias. Entonces, la disciplina del diseño estratégico, cuando la utilizas, digamos, desde esta filosofía que estoy comentando, lo que vuelca en la sociedad es cosas útiles, cosas necesarias, cosas que están pegadas a nuestro tiempo, a esa contemporaneidad que lo que hace es pedir lo que se necesita en el momento. Lo que vamos a conseguir, digamos, como abordando el diseño desde este punto de vista,
pues es poner orden, encontrar el sentido, pero hacerlo, como decía al principio, y retomo un poco esta filosofía, ¿no? Que lo que hay aquí es una forma de estar en el mundo. Pues lo que queremos es que el diseño lo hagamos desde nuestras convicciones. Entonces, no vamos a encontrar unos procesos de diseño como muy basados en la metodología y en las herramientas. Para eso hay un montón de libros o hay un montón de cursos, la verdad. Nosotras lo que hacemos es plantear el diseño, el curso más bien, ubicado, digamos, como en 3 ejes. Hay una serie para, digamos, como decantar toda esta filosofía en algo ya práctico, ¿no? Que es de lo que se compone el curso. Una serie de masterclasses. Estas masterclasses lo que hacen es traer a profesionales con distintas miradas, con conocimientos muy amplios, con conocimientos diversos, porque lo que es importante es ampliar la mirada, ¿no? Ampliar la mirada, pero también darle profundidad y darle matices y darle textura, porque la forma que tenemos de mirar es la forma en la que vamos a tener de diseñar. Luego, por otra parte, lo que vamos a hacer es tener clases teóricas. En estas clases teóricas lo que vamos a hacer es traer a profesionales del diseño, como Cristina, que nos acompaña hoy, que bajo esta misma filosofía, porque lo cierto es que todas las que participamos en este curso la compartimos, pues aportan su conocimiento y su experiencia de metodologías y herramientas, pero bueno, con esta mirada, ¿no? Con esta mirada amplia y con esta mirada que busca la profundidad. Y luego, por último, articulamos el curso en torno a las tutorías. ¿Por qué? Pues porque el curso implica no solo teoría, bastantes clases teóricas, sino mucha práctica. Y respecto a la práctica, que es importante, es una práctica que tenemos ya súper decantada desde hace ya bastantes años. Es una práctica bastante poco convencional. Partimos de un punto muy complejo, muy abstracto, para desarrollar un proyecto. Esto lo que tiene es un nivel de exigencia máximo porque no es, digamos, como seguir una metodología y unas instrucciones súper claras, sino dejar bastante libertad, pero acompañar durante el proyecto hasta tener un final muy concreto. Este sería como el proyecto transversal del curso. Al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, pues como aprendizajes. Pues que seas consciente de cómo miras, que aprendas a mirar con más complejidad, que aprendas a investigar desde esta filosofía que estoy exponiendo y que Cristina nos va a ayudar hoy a comprender mejor. Teniendo en cuenta, pues eso, la importancia del pensamiento, la importancia de la reflexión, la importancia de darle tiempo a esto, la importancia de incorporar disciplinas, de enriquecer con conocimiento y experiencias que no son solo de la industria del diseño. Esto es importantísimo. Vas a aprender, aparte de mirar y aparte de investigar de esta manera, vas a aprender a articular ideas, porque al final de lo que se trata es de adquirir un discurso propio y esto es importante, pues porque al final lo que importa es ir sofisticándose poco a poco en la vida, si eres un diseñador, ir más allá de lo que son las metodologías propias de esta industria, ¿no? Y al final convertirte en una persona que sabe mirar el mundo con una sensibilidad y que sabe aportar algo al mundo que necesita, no que es innecesario. Y bueno, pues un poco esto es el resumen de cómo está planteado el curso, el resumen de cómo está articulado y un poco una introducción a Cristina, que es una profesional maravillosa y que es, digamos, como que encarna esta manera que tenemos de pensar las cosas y con la que es un gusto trabajar. Así que, Cris, te doy paso. Muchas gracias. El gusto es mutuo. Ya sabes que te quiero mucho y bueno, hemos tenido la suerte de trabajar juntas, o sea que bueno, pues si os parece voy a empezar compartiendo pantalla. Decidme si se ve todo, a ver, correctamente. Esperad un segundito. Sí, se ve bien. Se ve bien, ¿verdad? Vale, genial. Sí. Bueno,
Pues lo primero de todo yo quería empezar con un breve disclaimer, ¿no? Porque cuando me dijisteis, cuando me propusisteis formar parte de este curso, que además me parece un máster maravilloso y ya llevamos colaborando tiempo, pensé que era lo más acertado a la hora de hacer una demo, ¿no? Que hablase de investigación. Y como soy una inconformista, pues le estuve dando como muchas vueltas, ¿no? Y lo que me traía todo el rato a mi intuición y el cuerpo era pensar en lo que se necesita de ti mismo antes de enfrentarte a una investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este disclaimer? Porque lo que os voy a contar hoy tiene mucho que ver con la mirada que necesitamos tener previa a enfrentarnos a una investigación. O sea, para mí es el preludio necesario antes de enfrentarse a una investigación. ¿Por qué? Pues porque las herramientas que utilizaremos, la manera en la que iremos abordando cómo investigar, nos la he querido descubrir y porque me parece especialmente necesario poner foco en esa mirada de la que tanto nos hablaba antes Ana, porque no es un trabajo fácil de hacer, sobre todo si no has ganado en consciencia, ¿no? Y precisamente desde ahí, desde ese predisponernos a la investigación, desde esta consciencia, es desde donde hoy me gustaría hablaros hoy, ¿no? Y también un poco en la línea de la que hablaba Javier al principio, porque creo que en estas demos lo que hay que contar es mucho de la experiencia que se vive aquí y de cómo se vibra. Y bueno, pues eso es lo que he decidido hoy. Entonces, antes de comenzar, aunque muchos de vosotros no tenéis la cámara, sí que me gustaría que me hicieseis caso y que cerraseis los ojos, porque os voy a leer un texto. Este texto lo traigo del libro de los abrazos, que es uno de mis libros favoritos, un libro de Eduardo Galeano, y dice así. Diego no conocía la mar. Su padre, Santiago Kotvalov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. Bueno, pues ahora sí podéis abrir los ojos, porque yo quiero centrarme mucho en la mirada en la que miramos, o sea, la manera en la que estamos en la realidad, ¿no? Y la manera en la que miramos la realidad, porque si algo es necesario antes de enfrentarse a una investigación es precisamente ganar en consciencia aquí, ¿no? Entonces, me gustaría que la primera pregunta que os hicieseis a vosotros mismos en este espacio que tenemos es ¿cómo miráis la realidad? ¿Y por qué os pregunto esto? Pues porque yo parto de una premisa muy lógica, no pretendo sorprenderos mucho con lo que hoy os quiero compartir, que es que al final todos nos basamos y la manera en la que entendemos la realidad está muy conectada con nuestro propio marco mental. O sea, cada uno tenemos un marco mental por cómo hemos nacido, dónde hemos nacido, con quién nos hemos relacionado, la manera en la que nos han explicado el mundo cuando llegamos a él, ¿no? Bien de pequeñitos. Y desde luego lo construye mucho la manera en la que nosotros observamos al mundo y también cómo pensamos, ¿no? O sea que de alguna manera tenemos ya un código aprendido que forma parte de este marco mental que influye en la forma en la que entendemos la realidad, ¿no? Me encanta esta viñeta porque al final habla o define muy bien esta parte de, jolín, hay muchas cosas que ya tenemos establecidas, o sea, es algo, ese código aprendido del que ya os decía, que influye constantemente en la manera en la que nos relacionamos. Y hay otra cuestión fundamental que también es muy importante tener en cuenta a la hora de investigar y que no es nada fácil, que es que nuestro cerebro tiende a rellenar la información, o sea, rellenar con información que desconoce, la información que no tiene y que le falta en los hechos, en los acontecimientos que encuentra, cuando está investigando y demás, ¿no? Entonces, partiendo de estas dos premisas de imperfección, ¿no? Porque al final de lo que nos están hablando es que los seres humanos somos imperfectos, sí que me gustaría que tuvieseis en mente una cosa que se llaman las creencias limitantes, ¿no? O sea, al final en nuestros marcos mentales los delimitan también mucho esas creencias, esos sesgos
con los que crecemos. Muchas de esas creencias son creencias posibilitantes que nos han llevado a estar donde estamos o que nos posibilitan estar en muchas situaciones o salir de muchas situaciones, ¿no? que nos ayudan a sobrevivir. Pero para mí lo importante aquí es poner foco en cuáles de ellas son limitantes y cuáles de ellas nos están impidiendo ver la realidad y que sobre todo nos están impidiendo abrirnos a otras posibilidades, a otros nuevos mundos. ¿Y por qué hago foco en las posibilidades? Porque en realidad esas posibilidades las necesitamos cuando estamos enfrentándonos en una investigación. Es decir, necesitamos entender cuántas más posibilidades posibles existan alrededor del campo de investigación concreto para ser lo más realistas posibles, ¿no? y abordar la investigación desde una perspectiva pues, más que toque o que se acerque mucho más a la realidad, ¿no? Entonces, por eso hablo de que ser consciente de las creencias que nos limitan, pues al final nos abre a la posibilidad. Y a mí lo que me gustaría que os llevaseis hoy en parte de esta pequeña ponencia es eso, ¿no? Es la necesidad de ganar en conciencia para poder al menos enfrentarnos a la investigación desde otro lugar. Y para hablar de abrir esta posibilidad, me gusta traer como 3 conceptos clave que creo que sustentan mucho esta manera de relacionarse con el mundo ampliando la mirada. La primera de ellas es el asombro, como paso previo al aprendizaje, ¿no? Y me diréis, joder, claro, que lógico, que normal. Sí, es súper lógico y es súper normal, pero es algo de lo que nos hemos desapegado las personas adultas, no sé en qué momento, de nuestro crecimiento, de nuestra evolución, pero no estamos acostumbrados a relacionarnos con la realidad de una manera, o sea, desde el asombro. No estamos acostumbrados a hacerlo desde el control, desde el supuesto conocimiento de las cosas. Es decir, yo no voy por el mundo, por la calle, pensando que que desconozco absolutamente todo que está interfiriendo en ese momento conmigo, ¿no? Y no es tanto llevar esta constante actitud de sorpresa, que también, sino más estarse cuestionando o estar abierto a dejarse sorprender, ¿no? O sea, no es lo mismo salir a la calle e ir pensando directamente dónde tienes que llegar, que salir a la calle con los ojos de, oye, pues jamás me había fijado en esa repisa de ese edificio, o, ostras, estoy siendo consciente de que esta calle está más inclinada hacia abajo, ¿no? O sea, de alguna manera es no dar por sentado que la realidad, tal y como la conocemos, es la que es, sino dejar esos atisbos, esos pequeños huequitos en los que la vida nos pueda sorprender, ¿no? Volver de alguna manera a esa mirada del niño que se asombra absolutamente por todo porque no conoce lo que hay. Y el punto que decía de que nos predispone al aprendizaje es muy importante, porque todo aquello que no conoces, la manera de acercarte o de dar un paso más cerquita a ello, es tratando de conocerlo, ¿no? Explorándolo. Y de alguna manera el asombro pues, te está acercando un poco más a que eso suceda. Por otro lado, hablo de la valentía, de la necesidad de mirar sin miedo, de ser valiente, pero desde la ausencia del miedo. Y aquí me refiero mucho a que, o sea, al final, el miedo de alguna manera crea ciertos velos, ¿no? En la manera en la que nos podemos enfrentar a las cosas. Y hay muchas veces que estamos mucho más pendientes a lo mejor del entorno que tenemos que de la realidad creativa que hay detrás de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ser capaces de mirar sin miedo es precisamente ser capaces de quitarnos ese velo que muchas veces está modificando el foco o no nos está ayudando a ver la realidad tal cual como es, ¿no? Y luego el cambio pues para explorar y para conocer, ¿no? El cambio es algo que forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos y parece que siempre estamos como mostrando muchas reticencias al cambio, ¿no? O sea, es como paradójico, o sea, al final estamos todo el rato, somos seres dinámicos, ¿no? O sea, nuestra propia vida, nuestra sangre, nuestro cuerpo y sin embargo siempre estamos ahí como tirando de la palanca hacia atrás. Y creo que en la actitud de aquel que necesita comprender, de aquel que quiere acercarse en una investigación para comprender la realidad que le compete o que quiere estudiar en ese momento, necesitas saber que las cosas funcionan con este cambio constante, que las cosas están vivas, que son dinámicas, que se mueven, ¿no? Y hay que saber relacionarse con ese cambio también desde esa naturaleza de fluir constante, ¿no? Y
Y lo que desde luego creo también, porque a mí me parece que investigar, o sea, que la investigación tiene muchísimo que ver con los procesos creativos. O sea, se vive como mucho, se vive un proceso creativo per se cuando tú estás investigando, ¿no? Pero se hacen pocas analogías con la creatividad aquí. Y yo sí que creo que así como si queremos alimentarnos de otras miradas, necesitamos explorar otros campos, ¿no? O sea, y abrirnos a otras realidades, como ya veníamos contando, también la creatividad necesita esto, ¿no? Entonces, a mí siempre que me enfrentaba a una investigación, me gusta mucho vincularme a nivel creativo con qué cosas, qué ámbitos, qué otras miradas a mí me alimentan y me inspiran para poder desarrollar esta investigación, ¿no? Porque luego veréis que hablo de inspiración, hablo de juego, hablo de sencillez y de encuentro como algunos de las principales palancas que para mí son el motor de esta creatividad, pero tienen muchísimo que ver con los procesos de investigación que nosotros desarrollamos. Al final, eh, la inspiración no deja de ser salir a buscar estímulos, ¿no? O sea, salir en busca de estímulos, de cosas que nos motiven y que nos muevan para seguir investigando. Es decir, un hilo fértil del que seguir tirando para ir encontrando más hechos y más cosas que puedan alimentar nuestro campo de estudio, ¿no? Bueno, y si me meto en la inspiración desde aquí, ¿no? Desde alimentarnos con cosas que nos motiven y seguir tirando del hilo para llegar a más, he querido traeros ejemplos como muy de mi vida, porque no sé contarlo de otra manera, la verdad, y me parece lo más lógico, lo más sensato. Y os traigo un ejemplo. Yo soy actriz, bueno, o sea, no me dedico a ello desde hace ya más de 10 años, pero soy actriz de teatro clásico. Y sí que me estuve dedicando a ello a nivel profesional durante una temporada en el panorama nacional. Y aquí a nivel de inspiración sí que me gustaría recalcar un mensaje que es muy claro y que ahora os voy a contar con un breve ejemplo, ¿no? Que es que solo vemos lo que queremos ver. O sea, ¿cuántas veces habéis salido o habéis necesitado buscar información para temas concretos en vuestro día a día y habéis ido a lo fácil? O sea, me meto en Google, saco lo que tengo. Si de hecho llevo poco tiempo y leo solo un artículo, me quedo con eso, es la información que me vale. ¿Cuánto nos estamos abriendo a aquellas cosas eh, que no hemos sabido identificar, no hemos sabido ver, pero que probablemente otras personas, también esto mucho en relación con los equipos que trabajan con nosotros, sí que pueden ser capaces de hacernos ver, o no estoy mirando realmente en el lugar adecuado, ¿no? Y esto lo vinculo con mi experiencia como actriz porque hay algo que tiene mucho que ver con la investigación, o es más, que es investigación pura y dura, que es la creación del personaje, ¿no? Cuando tú tienes que enfrentarte a crear un personaje para una obra de teatro, tú tienes una serie de características que te traslada el autor. Si, por ejemplo, tienes que ser la señorita Julia, tú tienes el libro de la señorita Julia con la obra de la señorita Julia en la que el autor ya ha plasmado cómo quiere que la señorita Julia sea entendida, pero también hay muchos aspectos que son de libre interpretación o que al menos necesitan ser profundizados para tener un contexto lógico y coherente, ¿no? Tú necesitas saber que la señorita Julia se llevó a cabo en el siglo XIX. Necesitas saber que era una señorita que vivía en unas condiciones determinadas porque pertenecía a la aristocracia. Necesitas saber que además te da ciertos atisbos el autor de que tocaba el piano, de que era muy, muy, muy sabida en diferentes lenguas. Es decir, tienes que establecer una investigación a partir de una información limitada que tienes, ¿no? Que es muy similar a la situación con la que nos podemos encontrar en nuestro día a día cuando llevamos a cabo un proyecto. Entonces, en este solo vemos lo que queremos ver. Para mí, lo que hay detrás de la inspiración es esa posibilidad de abrirnos ante otras realidades. O sea, ¿qué es lo que me está contando a mí el autor sobre la señorita Julia que no estoy sabiendo ver, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el teatro tiene respuestas muy fáciles, ¿no? Porque hay muchas cosas que tienen que ver en la construcción del personaje con la manera en la que el personaje se mueve y se desenvuelve a nivel físico, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, bueno, en otras tantas situaciones, yo tenía que hacer de un personaje que tenía una cojera. Y además era una cojera descrita por el autor. Y yo tenía en mi mente, pues como todos vosotros que estáis hoy aquí, seguramente,
muchas, o varias, pero poquitas, formas de cojera de personas cojas a las que me había cruzado en mi día a día o por el mundo, que había podido conocer o no, o que había visto por la calle. Entonces caí en clichés, caí como mucho en 3 o 4 maneras que yo pensaba que la gente se desenvolvía sin saber. O sea, no me volqué en investigar realmente y en preguntarme qué pasa con la cadencia del cuerpo. Una cojera puede ser simplemente un atisbo de algo que asoma, que balancea un poco el movimiento de los hombros, ¿no? O sea, caí en lo básico, en lo más tal. Y recuerdo un profesor, y ya no me entretengo mucho más con esto, que me dijo, no has investigado bien lo que supone cojear. Porque cuando alguien cojea efectivamente es un movimiento que involucra todo el cuerpo, no es un movimiento que involucra solo una pierna, ¿no? O sea, cuando alguien se vuelca hacia un lado, un hombro desciende, la cabeza ladea, ¿no? Lo que me venía a decir básicamente es cuánto has llegado a profundizar en tu búsqueda y en tu exploración en torno a esto, ¿sí? Entonces, de aquí la inspiración. El juego, bueno, pues el juego tiene mucho que ver con esa actitud de asombro de la que os hablaba al inicio, ¿no? O sea, es también probar sin miedo. De nuevo aquí aparece la necesidad de valentía, están muy conectadas las 4 entre sí. Y es una actitud bueno, pues también está muy conectada con la infancia y creo que perdemos con una facilidad pasmosa, ¿no? O sea, no nos permitimos jugar en el entorno corporativo o profesional todo lo que deberíamos. Y a mí es algo que también me ha enseñado mucho el teatro, que tengo también la suerte de poner en práctica a día de hoy en mi trabajo, que es que el juego tiene mucho que ver con arriesgarte y con ponerte a ti mismo a prueba, ¿no? Y con explorar sin miedo a fallar. Y esto es algo que siempre cuando nos enfrentamos a la investigación o en otras ocasiones aquí dando el curso me gusta mucho repetir a los alumnos porque no estamos acostumbrados a poder fallar sin miedo, sin que suceda nada. Y estamos muy cerrados a que ese miedo al error nos evite abrirnos ante otras realidades y otras posibilidades cuando estamos investigando, porque lo queremos hacer bien. Entonces queremos ir a lo seguro, ¿no? Ir a lo seguro, ir a lo controlado, muchas veces es ir a lugares que son conocidos, comunes, que no nos descubren nada especial, ¿no? Y nosotros si queremos enfrentarnos a una investigación, desde luego lo queremos hacer para dar en el clavo de las necesidades probablemente no descubiertas de los usuarios finales para los que diseñemos, o dar en el clavo de esas preocupaciones muy concretas que pueden ser líneas de oportunidad que nos lleven a lugares distintos para dar soluciones realmente enriquecedoras a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, el juego desde aquí, desde esta actitud de exploración, ¿no? Y de nuevo os traigo otro ejemplo, muy vinculado con el teatro. Mi evolución desde que fui actriz y me fui sumergiendo en el diseño estratégico. Iba haciendo como fusión de los dos mundos porque me parecía que había un mogollón de conexiones, ¿no? Y tuve la suerte de trabajar en el Conde Duque de la mano de una compañía que se llama Stroke 114, que hacen teatro inmersivo. Y llevamos a cabo esta obra que se llama Lecciones de vuelo, que si alguno tuvisteis la suerte de ver, era una auténtica maravilla de teatro experiencial. Y tuve la suerte yo además de liderar la creación de la obra. Es decir, a mí me contrataron básicamente para traer herramientas como el design thinking, el pensamiento de diseño en la creación de la obra y poner de acuerdo a diferentes personas del equipo, a los dramaturgos, a los actores, a las personas de indumentaria, a los escenógrafos, a los diferentes actores en general, ¿no? que desarrollan una obra de teatro en la creación del espectáculo. Y lo hicimos en colaboración con el Colegio Pi Margall, de la zona de Malasaña, aquí en Madrid, y entonces los que escribieron esa obra de teatro fueron los niños, ¿no? Y fue maravilloso este proceso porque no teníamos expectativas de dónde podíamos ir y ni qué se podía llegar a contar después de esta historia, ni si realmente iba a ser una historia interesante que contar y una obra de teatro a la que la gente quisiese pagar una entrada, ¿no? Pero desde luego si algo reinó ahí fue el juego y esa necesidad de explorar sin saber dónde te va a llevar. Esa suerte de soltar y de arriesgar, ¿no? Soltando para poderse sorprender de verdad.
Otro de los principios que os comentaba al principio es la sencillez. Eh, y, y esto, bueno, pues es algo que está muy presente en este máster, en este curso, desde luego, porque los principios de diseño van a la sencillez y a a la esencia de las cosas, ¿no? Y, y yo creo que es algo que muchas veces cuando la gente se plantea, jolín, ahora tenemos que desarrollar una investigación, piensa en de todo menos en sencillez, ¿no? O sea, porque seguramente piensa en la cantidad de información que vas a tener que gestionar, en la cantidad de safaris safaris son las excursiones o los estudios de campo cuando se sale a la calle, ¿no? A explorar en torno a algún tema, la cantidad de cosas que vas a tener que abordar, ¿no? Y para mí es una premisa que afortunadamente también me acompaña en mi vida, porque creo que hablar de sencillez es hablar de hacer visibles y sensibles las cosas complejas. O sea, el arte de aquel que es capaz de hacer sencillo y de contar muy bien algo y que todo el mundo entienda, que todo el mundo diga, jolín, es que es súper fácil, lo ha hecho súper fácil, y luego en realidad esté hablando de algo muy complejo, ¿no? Para mí eso es la sencillez. Y en este sentido os he vuelto a traer otro ejemplo mío. En este caso, a mí me gusta mucho escribir poesía y, y escribo piezas de micropoesía. Estos pantallazos que veis son pantallazos directos de mi Instagram, de mi cuenta, donde están escritas estas poesías, ¿no? Porque creo que al final es un ejemplo muy claro de cómo a través de la creatividad se puede recoger esta sencillez, ¿no? O sea, en mi caso me fascinan los haikus y entonces está muy claro que mi forma de escribir está muy basada en ese tipo de escritura muy condensada, ¿no? O sea, condensa en muy poquitos versos, hay mucha intensidad, hay mucho mensaje, ¿no? Entonces, creo que la sencillez traída desde aquí, desde esa necesidad de hacer visibles y sensibles las cosas complejas y la sensibilidad, me parece un punto clave. Y en la investigación también tenemos que o sea, estar abiertos mucho a esa sensibilidad para percibir cosas que quizá si no somos conscientes pues no podemos percibir. Pues me parecía muy importante a trasladar aquí, ¿no? Y por último, el encuentro como otra de estas palancas que suman a la creatividad y que además se da constantemente en la investigación y es algo de lo que profundizaremos en el curso. Porque cuando tú te enfrentas a una investigación, como os decía antes, hay una de las partes que son fundamentales, que es la investigación de campo, que es salir al campo a vivir en primera persona, pues si es en el caso del desarrollo de un servicio para un usuario, pues a vivir ese servicio o a vivir de forma más cercana, ¿no? La situación a explorar, ¿no? Para entender el contexto. Y en este sentido, pues el encuentro es fundamental y el encuentro entendido como una forma elevada de unión entre las personas o entre las cosas, ¿no? O sea, si os digo, vais a poder entenderlo enseguida. Si os digo si alguna vez habéis sentido como una experiencia, eh, o sea, que os ha maravillado a la hora de escuchar a alguien tocando el piano o cantando una canción, y que habéis sentido una unión con esa canción, con lo que estaba transmitiendo, con cómo lo transmitía, vais a saber de lo que estoy hablando, este encuentro. Pero más importante aún es, hablando de ampliar la mirada y de otras miradas, ¿no? De la necesidad de entender otras miradas, es el encuentro con otras disciplinas, ¿no? Eh, bueno, pues me gustaría que escuchaseis en este breve vídeo a Neri Oxman, porque ella plantea un ejemplo que para mí es bastante no sé, pues es un descubrimiento, ¿no? En ese sentido. A ver si lo escucháis bien. ¿Lo escucháis? No se oye el sonido, ¿eh, Cristina? ¿No se oye el sonido? No. Ah, pues a ver cómo puedo hacer yo para que se escuche el sonido. Mira, puedes configurar el sonido en la pestañita que tienes en la esquina inferior izquierda, y ahí tienes Sí. micrófono y altavoz. Quizás ahí cambiándolo se pueda escuchar. Aquí, en silenciar. Sí, sí, ahí tienes Micrófono, vale. ¿vale? Eh, ah, ah, ah. Claro, ¿sabéis por qué no se oye? Por esto. Ahora no te oímos a ti, creo. Escuchamos a ti, Ah, vale, espera. sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como os puedo contar.
en el vídeo os lo voy a contar, ¿vale? Si os parece, porque no es tan importante. En este vídeo de lo que habla Neri Oxman es de cómo Einstein y Picasso llega un momento en el que están hablando, o sea, a pesar de que son dos personas diferentes que estudian dos disciplinas distintas, tienen en común que están hablando absolutamente de lo mismo, que en este caso es la necesidad de comprender el espacio y el tiempo. ¿Vale? Entonces, desde dos disciplinas distintas, como pueden ser el arte o la física teórica, se encuentran dos personas en un momento histórico en el que ambos están enfrentando o haciéndose las mismas preguntas, que es lo realmente importante, ¿no? O interesante. Y esto mismo venía a comentar con este ejemplo, ¿no? de la conversación entre disciplinas que veis ahora en esta foto. La foto que veis ahora es una tertulia, o sea, es una foto hecha en un encuentro en la generación del 98. Y es un ejemplo de encuentro entre estas personas que además eran diferentes empresarios, médicos, artistas, físicos, que se juntaban, que tenían además pues no sé, esta manía, por así decirlo, maravillosa manía, de juntarse eh, para debatir y discutir sobre cosas que estaban aconteciendo en su tiempo. Y a mí lo que me parece más maravilloso de aquí, cuando me lo contaba en su día un compañero además que es un amante del arte, y además veréis a Valle Inclán en la foto, es que lo que sucedía realmente maravilloso era lo que pasaba cuando volvían a sus casas después, ¿no? Que era que estas personas que habían vivido estas tertulias en las que se abrían debates estrepitosos, porque además llegaban a discusiones, posturas en contra, había muchos escritores literarios que pensaban y entendían el contexto de una manera. Imaginaos a Valle Inclán con su famoso genio en este tipo de tertulias, ¿no? O sea, había verdaderas discusiones y debates reñidos, pero luego cada uno se iba a su casa con el afán de continuar en su disciplina, sabiendo que no era la misma persona, que para mí es lo realmente importante. Lo que había pasado en esa discusión había sido transformador, hasta el punto de que cada una de estas personas que formaban parte de este encuentro luego eran capaces de llevarse a su casa ese no sé qué sé yo, que había pasado ahí, ¿no? Que les había ayudado a comprender un poco más el tiempo en el que vivían, posiblemente, o sea, por la manera en la que lo entendían los demás, ¿no? Y esto sí que me gustaría que os quedéis con ello, porque es algo que se ha tenido muy poco en cuenta, o al menos en la experiencia que yo tengo haciendo diferentes investigaciones, ¿no? Desde mi perspectiva como diseñadora estratégica, ¿no? Es incluir las otras miradas en términos de otras disciplinas, ¿no? O sea, las humanidades están ahí y llevan ahí muchos siglos contándonos muchas cosas que son muy necesarias, pero están ahí para explorarlas y para seguir tirando del hilo y para encontrar analogías que nos puedan llevar a sitios realmente enriquecedores. Están ahí porque el ABC de muchas cosas ya se ha descubierto y no se va a redescubrir, ¿no? O sea, la rueda es como lo de estar intentando reinventar la rueda, ¿no? Esto nos pasa mucho cuando nos enfrentamos en la investigación. Ah, pero es que tengo un hallazgo, es que tengo un insight que va a ser hiper revelador. Para el carro. ¿Estás seguro de que ese insight no se ha explorado ya antes? O sea, te quiero decir, ¿cuánto de nuevo hay en lo que tú estás descubriendo? O quizá la cuestión es que es nuevo para ti y entonces tú te estás creyendo que es hiper revelador, ¿no? Y ya voy terminando. Ay, no sé por qué no me deja pasar. Ahora, vale, sí. Ya voy terminando con algunas reflexiones de la sesión de hoy, ¿no? O sea, para mí lo que me gustaría que os quedaseis hoy es que la importancia de ampliar la mirada como preludio a esta investigación, o sea, ser conscientes y ganar en conciencia de cuánto nuestro propio cerebro nos puede jugar malas pasadas, ¿no? Y de cómo miramos la realidad, o sea, cuánto surgen esas creencias limitantes de las que hablábamos, cuánto están influyendo esos sesgos. Recordaros que la actitud de asombro, la valentía y el cambio pues, pueden predisponernos de alguna manera a abrirnos a esas posibilidades, ¿no? A nuevas posibilidades. Pues hablar de que la creatividad, y poner mucho foco, ¿no? Aquí que la creatividad necesita alimentarse de otras miradas y
y que atendernos y agarrarnos a ellas nos puede servir muchísimo en las investigaciones, ¿no? Yo propongo palancas como la inspiración, el juego, la sencillez y el encuentro, por si pudieran serviros. El encuentro como la llave para ampliar la mirada y esta conversación entre disciplinas como una fuente inagotable de lugares a los que acudir para seguir inspirándose en nuestras investigaciones. Y bueno, y en definitiva, pues abrir la mirada como preludio para enfrentarse a la investigación, que era el mensaje con el que también iniciaba hoy la charla. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Ana, ¿vas a hacer alguna recogida o hay por aquí una pregunta por si así se anima alguien más? ¿Te apetece hacer un poco recogida esa parte como del connecting the dots o...? Sí, claro. Ah, bueno, la verdad es que la aproximación de Cristina a la investigación es una aproximación que es la que nos interesa, ¿no? Dada la filosofía que hay detrás de cómo entendemos el diseño estratégico. Estas recomendaciones, ¿no? O este enmarcar algo como la investigación, que podría parecer que una charla sobre cómo abordar la investigación debería ser una charla basada en metodología, basada en herramientas, ¿no? Y Cristina lo que nos está hablando precisamente es de dejarse sorprender, de tener conciencia de uno mismo. Son aproximaciones que puede parecer algo muy abstracto, pero lo cierto es que cuando te dedicas a la investigación y quieres extraer de la investigación algo realmente potente y que sirva y que sea útil y que dé profundidad para luego diseñar, tienes que tener en cuenta estas cosas que muchas veces se pasa por alto, que es el factor humano y el factor emocional. En cuanto a esto, diría que lo más importante para mí de todo lo que ha dicho Cristina, que estaba muy enmarcado, ¿no? Que la investigación tiene que ser un proceso creativo, que tiene que ver con profundizar, que tiene que ver con disfrute, con serendipia, con la falta de miedo a fallar. Todo eso es muy importante, está muy bien enmarcado, pero para mí hay una clave que le ha dado al final y es que tienes que dejar que la investigación te atraviese. Qué importante es esto, qué maravilloso es el trabajo de investigador, qué maravilloso es cuando puedes hacer investigación para diseñar, porque te da la oportunidad de dejar que la investigación, que todo lo que descubres te atraviese. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que te dejes afectar por las cosas que vas descubriendo y por las cosas que te vas encontrando. ¿Y por qué es maravilloso? Bueno, pues porque al final, desde una perspectiva casi individualista y egoísta, la investigación te cambia, la investigación te transforma. Cuando tú te expones a los demás, cuando te expones a sus visiones, a sus experiencias, a sus aprendizajes, te permite transformarte. Y este es el trabajo maravilloso de un investigador. Entonces, ¿la investigación tiene que ver con metodología y con herramientas? Sí, y Cristina nos las va a ir contando, las vamos a ir poniendo en práctica en el proceso, en el curso y todo esto, pero todos estos factores que son los factores humanos, que son los realmente relevantes, los que hacen que seas un investigador y un diseñador distinto, diferente, con cosas que aportar, pues para mí es lo más importante de todo. Es el gran aprendizaje que puedes extraer de la investigación. Este es Como, un poco mi resumen. como me gusta escucharos. Yo creo que totalmente el gran valor del diseñador, supongo que también del investigador y el tiempo lo confirma, es el terreno de lo sensible, o sea, el terreno de lo humano. Ahí sí que los datos y las máquinas no llegan y no van a llegar nunca. Nada, Jo, un placer escucharos, la verdad. Un gustazo. Sí. Por aquí preguntan por el chat, hay 3 personas que han empezado ya a compartir y a preguntar. Bueno, primero Antonio que preguntaba, estaba justo, a ver si quiere, bueno, lo tendrás a mano, si no, lo busco yo ahora y pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Pero pedí a Antonio si podías compartir el enlace del vídeo de Neri Oxman. Estaba buscando y así de primeras el vídeo corto no lo he encontrado, sí que he encontrado alguna referencia, pero bueno, si no lo tienes a mano. Os paso el documento para que podáis pasarle la present, porque es verdad que es un vídeo que también, o sea, a mí me costó encontrar, entonces no hay un link como tal, lo tengo encapsuladito, pero os lo paso. Vale, perfecto.
Pues nada, de todas formas, como os mandaré, estamos grabando la masterclass, ya la habéis visto, la vamos a editar y en unos días estará en el canal de YouTube, ¿vale? Entonces no os preocupéis porque a todos los que os habéis apuntado, que lo estáis ahora mismo en directo y en tu caso, Antonio, en concreto, tenemos tu correo electrónico y te vamos a avisar, ¿vale? Cuando esté el vídeo. O sea que por eso no te preocupes, que lo enganchamos por ahí, así lo podéis ver todos y también tenemos curiosidad los demás. Así que gracias por pedirlo. Luego Jerónimo preguntaba, ¿no? Él dice que él no viene del campo del diseño, sino que viene de las artes escénicas, ¿no? Hay un paralelismo en este caso. Está terminando su trabajo final de la licenciatura en Argentina y lo ha orientado a la investigación en dicho ámbito. Entonces le interesaría saber tu experiencia, aunque ya has comentado algo porque vienes de un campo similar y que le aconsejarías saber si desde el arte dramático, bueno, qué puede hacer luego, ¿no? ¿Cuáles serían como los siguientes pasos? Saber dónde seguir, ya que también está interiorizando poco a poco diseño gráfico y diseño digital, ¿no? Cómo, hacia dónde poder llevar, está contando más bien su experiencia, ¿no? Quizás sería hacia dónde poder llevar ese Sí, oficio, ¿no? de las artes escénicas, del ser actor, hacia que otros lugares conectados con el diseño. En tu caso está claro, es la sí. investigación, ¿no? Pero quizá hay alguno más. Sí, bueno, pero te diré que son muchas cosas, ¿no? También es la poesía, también. O sea, a mí lo que creo que siempre es erróneo, ¿no? Cuando nos enfrentamos a precisamente pues, a estudiar una carrera, ¿no? Bueno, pues para desarrollarnos de alguna manera profesionalmente, es pensar que no todo está conectado, ¿no? O sea, es como aislar de pronto las cosas e ir colocando como en diferentes cajones el, bueno, pues me he preparado para esto y voy a hacer esto y esto otro, ¿no? O sea, yo iniciaba la charla hablando mucho del cambio de nuestra naturaleza cambiante y creo que la vida también funciona mucho así. Entonces, en este sentido, a Jerónimo me has dicho que se llamaba, ¿verdad? Pues Jerónimo, yo creo que el arte dramático te va a dar muchas puertas para muchas cosas. En realidad, para muchas, o sea, muchísimas. A mí me ha dado muchísimas tablas para estar donde estoy hoy, para tenerme que expresar y comunicar muchísimas veces en muchísimos proyectos, muchas cosas. O sea, creo que todo es extrapolable siempre y cuando para ti sean aprendizajes significativos, ¿no? Y creo que algo es un aprendizaje significativo cuando lo vives plenamente y cuando o sea, cuando estás presente, lo vives plenamente y lo disfrutas y te encuentras con la disciplina a la que estás estudiando, ¿no? Entonces, si consigues sacar aprendizajes realmente potentes de esta etapa de tu vida en la que estás estudiando arte dramático, podrás dedicarte a cualquier cosa que quieras dedicarte y verás que hay conexiones de muchos de esos aprendizajes, ¿no? O sea, de muchísimos de esos aprendizajes. O sea, yo os diré que soy la profesional que soy a día de hoy, en gran parte gracias a mi carrera como actriz, pero también os diría que en gran parte gracias a mi afición por la poesía. Y también os diría que en gran parte gracias a mi afición por la música. Es decir, no sé si contesto un poco la pregunta, ¿no? Bueno, en cierto modo venía contestado también, ¿no? En tu charla, una de las Sí, premisas que articulaban todo, ¿no? Que es la creatividad, o sea, que necesitamos alimentarnos de otras miradas. Entonces, al final, esa mirada la puedes llevar a muchos lugares, ¿no? Es el poder de las humanidades, ¿no? Y el poder de sí, las artes sí, creativas, de las industrias creativas en general, podríamos decir, más las humanidades. Mm. totalmente. Sí que es verdad que hay, perdóname, Yolanda, o sea, hay mucha conexión con el mundo del diseño. Y él hablaba también del diseño gráfico, ¿no? Y el diseño digital. Y tiene mucho que ver con esta parte de investigación de la que os hablaba al principio. O sea, al final, en las artes escénicas en general necesitas conocer mucho el contexto, muchísimo y muy profundamente. Y lo mismo sucede con el diseño en general, con el diseño gráfico, con el diseño de estrategias. Necesitas tener mucha información relevante que te ayude a poder diseñar cosas con sentido, que creo que es realmente lo importante, ¿no? O sea, diseñar con sentido. Ujú. Genial. Pregunta también Pilar. Bueno, primero te da las gracias por la presentación. En su caso dice que es abogada y que por naturaleza es exploradora, es intuitiva y con ganas de investigación. Sin embargo, a veces pierde estas características cuando busca resolver un asunto y se deja ganar por esa respuesta concreta que busca. ¿Qué podemos hacer para permitirnos explorar, para salir de ese espacio seguro? Bueno, muchas gracias, Pilar. Lo primero, esto yo creo que es algo súper normal. O sea, para mí el primer paso sería ser consciente de cuál es tu proceso a la hora de pensar.
Y esto se dice pronto, pero es como un básico cuando estás trabajando el pensamiento crítico, ¿no? ¿Te has parado a pensar cómo piensas? En términos de cuál es tu proceso lógico que sigues cuando quieres abordar algo. O sea, tú ahora claramente me estás diciendo, salta a la solución. Claro, porque en realidad es como un mecanismo fácil y también es casi un mecanismo de defensa, porque si encima cuentas con poco tiempo, etcétera, etcétera, lo necesitas solucionar ya. Pero para mí la cuestión sería hacerte las preguntas adecuadas e incidir en esas preguntas. O sea, creo que la impaciencia y la falta de tiempo nos lleva siempre a llegar a la solución antes, pero para mí encuentra las preguntas poderosas. Y para encontrar preguntas poderosas hay que hacerse muchas más preguntas. Entonces, Pilar, yo creo que aquí lo que tendrías que entrenar es precisamente esto, ¿no? Abraza mucho las preguntas y hazte más, y hazte más. Y cuando creas que tienes la solución, hazte de nuevo otra pregunta, porque posiblemente vayas por otros caminos mucho más ricos. Qué buena respuesta. Bueno, por aquí dicen también David Cruz, en este caso, él habla de la curiosidad, dice que puntualizaría también que es muy importante la curiosidad, ¿no? En este caso es una apreciación, las ganas de querer saber, de conocer el mundo. Si el diseño habla de la sociedad, es inútil abordarlo desde otra perspectiva, porque no te va a permitir adquirir conocimiento, ¿no? Por cierto, viva el teatro. Él dice que tiene cerca el Festival de Almagro, recomendable también. Bendito, bendito festival. Sí, totalmente, David. O sea, yo creo que la curiosidad, cuando hablaba de asombro, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es verdad que igualmente es una actitud que se alimenta. El punto es dejar, o sea, estar abiertos a sorprendernos o no, ¿no? Y seguro que todos conocéis a la típica persona que ya lo sabe todo de la vida. Y no necesariamente sea una persona hiper avanzada en edad, ¿no? Pero lo sabe todo. O sea, lo tiene todo controlado, las cosas son como él. Y para mí es más, ahí es donde muere precisamente la curiosidad, es donde detrás van otras tantas cosas, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, David. Ujú. Luego, matizando con lo que decías inicialmente, cuando te preguntaba Jero sobre cómo, bueno, hacia dónde llevar, ¿no? Su experiencia o sus conocimientos actuales sobre artes escénicas en este final de licenciatura que estaba realizando. Matizaba, según estabas hablando, que es algo circular, ¿no? Que el conocimiento circula. Y en base a eso también, ¿no? Felipe, que se sumaba un poco a esa presentación bueno, a dar la enhorabuena que te daba Jerónimo a su consulta y también, bueno, en su caso focalizas algo mucho más concreto, ¿no? Cómo poderlo enfocar a datos o lenguajes de programación. Claro, ahí ya cada uno tiene que localizar cuál es la vía o cómo poder localizarlo, ¿no? Jugar, buscar esos lugares donde pueden conectar para generar algo diferente, ¿no? Yo creo que ahí no Sí, sin es una duda. respuesta concreta para esto, porque quizás algo que se nos O escapa sea, un poco a todos. pero sí que me gustaría decirte, lejos de que tienes toda la razón, y es como una pregunta dificilísima porque primero no sé de programación ni de lenguajes de programación, entonces me meto donde no me llaman, ¿no? Pero sí que hay una parte que creo que se nos olvida mucho cuando trabajamos en esta serie de campos, que es aportar sensibilidad al dato. Y para mí sería lo que es realmente disruptivo. Tú que trabajas con lenguajes de programación, Felipe, ¿de qué manera puedes sumar sensibilidad a todo eso? Porque seguro que si no te lo cuestionas no existe ninguna manera, ¿no? Pero si empiezas a cuestionártelo, quizá puedas encontrar algunas vías de escape por ahí. Genial, muchas gracias. No sé si tienes alguna preguntita más, o alguien quiere comentar algo o abrir el micro, como decíamos al principio, lo habéis ido volcando por aquí, yo lo he ido leyendo, pero si alguien quiere, última oportunidad. Muchas gracias por la charla, súper inspiradora, dice por aquí David Cruz. Bueno, ya sabéis que lo hemos grabado y en unos días también estará por si queréis repasarla y bueno, repasar esos puntos, ¿no? Que ha ido desgranando Cristina, que nos ha ido hablando del asombro, de la valentía, del cambio, como esas tres maneras de abrir, ¿no? Esa posibilidad, que ser conscientes de nuestras creencias y abrir las posibilidades que nosotros mismos nos limitamos. Hablaba también Cristina de la creatividad, de cómo alimentarnos de otras miradas, cómo eso influye directamente en la investigación, cómo podemos aprovechar la inspiración, el juego, la sencillez, que bueno, la sencillez parece muy sencillo, pero efectivamente no lo es, ¿no? Quizá lo más difícil muchas veces es acortar los textos o hacer sencillo lo que decías, algo que sea muy complejo.
y luego facilitar el encuentro entre esas disciplinas. Por aquí una última cosita más, dice Antonio, millones de gracias. Estoy megafónico, por eso no podía abrir el micro, pero bueno, quería dejar de dar las gracias. También precisa presentación, dice por aquí Irene, y síntesis. Parece, bueno, que también ha estudiado teatro. Tenemos aquí un montón de gente que ha estudiado teatro, qué maravilla. Y Natalia Pumarega, que muchas gracias, que ha disfrutado mucho de este rato, que ha sido muy interesante. Nos da las gracias. Paula ha salido, que lleva ya 3 de 3 en los últimos 3 encuentros que llevamos en este mes. Y bueno, muy chulas las charlas, disfrutando un montón. Y nada, disfrutando un montón, la verdad. Creo que puedo hablar por Javier y por mí, que hemos disfrutado muchísimo de la charla y encantadísimos de escucharte. Teníamos muchas ganas, lo hemos dicho al principio, y yo estaba tomando por aquí notas, no lo he podido evitar. Siempre me gusta también ir apuntando cositas, así que lo rescataré para contar cosas también en las redes sociales. Para la gente que no lo ha visto, pues invitarles a que vean esta charla cuando esté disponible. Si os apetece seguir en el resto, esta ha sido la primera de un ciclo relacionado con el curso de diseño estratégico y bueno, vamos a tener más. Lo habréis visto cuando os habéis apuntado en la charla, bueno, las tenéis por ahí, ahora os dejo si queréis por el chat, si no en el recordatorio cuando os envíe en vídeo lo adjunto porque van a estar muy bien. Vamos a hablar de pensamiento crítico, vamos a hablar de arte contemporáneo, va a haber un debate por ahí muy interesante sobre pensamiento, incluso un happening que no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar, pero ¿verdad, Ana? Pero que va a ser muy divertido y seguro que también muy inspirador. De nuevo, gracias y esperamos veros pronto. No sé si queréis decir algo más a modo de cierre. Javier, Ana, Cristina. Nada, mejor que lo Agradeceros. hayas dicho tú. Muchas gracias, un placer. ¿Y ibas a decir algo, Ana? No, nada, que muchas gracias. Un placer, como siempre. Muy bien. Pues nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós, Muchas gracias. gracias. Adiós.